tal? Bienvenidos a Cat Stats. Mi nombre es Catherine Rosales y seguramente algunos ya me conocen en las redes sociales como @CatPisoBaseball. Seré la persona que los va a acompañar en este nuevo espacio que se estrena el día de hoy, en el cual hablaremos de todo un poco. Actualidad de las grandes ligas, transacciones, reglas, análisis de equipos, análisis de jugadores, ligas invernales, en fin, de béisbol en general, pero siempre con un enfoque estadístico. Quienes me conocen saben que me gusta complementar siempre con la sabermetría, así que espero que a través de este espacio puedan aprender un poco sobre ella y por supuesto que compartamos la pasión de lo que nos une, el béisbol. Iniciamos con una noticia importante y a su vez interesante en el contexto del Clásico Mundial de Béisbol. Y es que República Dominicana ya estaba lidiando con ausencias significativas sensibles, sobre todo en el cuerpo de lanzadores desde el principio, especialmente en la rotación. Verbigracia, Luis Castillo, Framber Valdez, Luis Severino, Freddy Peralta, entre otros. Pero todo empeora en el panorama de las bajas cuando se da a conocer que el único primera base natural en ese roster, Vladimir Guerrero Jr., se baja del torneo. Recordemos que el estelar inicialista comenzó a presentar en esta semana molestias en la rodilla derecha durante el Spring Training y aunque la resonancia magnética no reveló un daño importante estructural, la verdad es que sí tenía una inflamación que fue lo suficientemente grave para alertar a los azulejos de Toronto que su condición fuera día a día. Ahora bien, hace horas, el gerente general de la selección de Dominicana, Nelson Cruz, dijo a los medios que Vladimir pudiera ver acción en el Clásico Mundial, pero solo en la segunda ronda. Y entonces, esto significa que está condicionada su actuación en el torneo internacional porque solamente podrías ver acción si se lesiona un jugador que ya está en el roster. Entonces, esa es la única manera en la que Vladimir pudiera jugar. De ser así, comienza este debate sobre quién pudiera ser el primera base titular regular de la selección de Dominicana. Y distintos nombres figuran en la lista. Los veteranos Robinson Cano, Nelson Cruz, incluso el receptor Francisco Mejía también por allí, y Jeimer Candelario, que por supuesto lo tenemos de primero en el análisis porque es quien sustituye oficialmente, digamos desde el punto de vista técnico, a Vladimir Guerrero Jr. en el roster. Así que vamos a mencionar un poco de cada uno y vamos a decir quién consideramos el más acertado para ser ese inicialista en el equipo que pinta como favorito, incluso en algunas listas de primero. Porque recordemos que la de Ben Verlander, que es una de las más virales, está en el primero República Dominicana, luego le sigue Estados Unidos, luego Japón, luego Venezuela y en el quinto está Puerto Rico. Entonces, Jeimer es el sustituto oficial, el reemplazo oficial de Vladimir Guerrero Jr. en el roster de Dominicana y realmente hay algo que está o que tienen en común los cuatro jugadores que figuran como posibles candidatos a ser primera base. Ninguno es inicialista natural. Esto ya es una alerta, por supuesto, digamos una deficiencia, si algunos lo quieren ver así, para la selección dominicana. Jeimer Candelario, de todos los que mencioné, es el que tiene más experiencia como primera base. De hecho, se totaliza 64 juegos en las grandes ligas, con 518 entradas defensivas en tal instancia. Ahora bien, es importante considerar que también ha visto acción como inicialista con los Toros del Este en la Liga Invernal y que si nos vamos a las métricas avanzadas defensivas, ha arrojado un DRS en las grandes ligas de 1, esto quiere decir que es bueno, está por encima del promedio, y un ZR de menos 1.5. Esto no es bueno. Ambas estadísticas realmente miden lo mismo. Es el mismo concepto, vamos a decirlo así. Porque están indicando cuántas carreras salvaste o dejaste de salvar tú en esa posición en comparación con los otros compañeros de esa misma posición. Por supuesto, para tu equipo. Pero es importante aclarar que hay tres métricas defensivas que por lo general suelen estar juntas cuando intentan analizar desde este punto de vista a un jugador, a un fildeador. OAA, dejado por encima del promedio, el UCPR y el DRS.
Y es muy peculiar, muy extraño que las tres estén en sintonía, que las tres o estén positivas o las tres estén negativas. Por lo general, una tiende a estar positiva, otra negativa. Entonces, realmente dice que es un primer avance aceptable. Ahora bien, la ofensiva es el punto que no está muy a favor de Jeimer Candelario y que creo que en este tipo de torneos tan cortos juega un papel fundamental. Jeimer, de hecho, si nos vamos a sus números vitalicios en las grandes ligas, tiene 240 de averaje y el último año le fue muy mal, de hecho por debajo de 250 de averaje, y X-FOBA, o promedio de envasado ponderado esperado, fue de menos de 300. Y el WRC Plus también por debajo de 100. De hecho, el WRC Plus o carreras creadas ponderadas plus vitalicio de Jeimer Candelario en las grandes ligas es de 99. Recordamos que esta es una estadística índice, lo que quiere decir que el 100 siempre va a ser el promedio. Lo que esté por encima de 100 es bueno, lo que esté por debajo no lo es, y ya tiene 99 vitalicio. Entonces creo que eso no está realmente muy a favor para que fuera el primera base titular regular del equipo. Pero si hablamos de defensiva, sí está aceptable. Ahora bien, tenemos a Robinson Cano, quien personalmente creo que es el más acertado para cubrir esta posición. Al principio, Cano en los distintos análisis, en los distintos reportes, decía que pudiera fungir como un emergente porque bien se ha demostrado su poder ante derechos y su aceptada participación en este tipo de situaciones. Y lo mismo ocurrió con Nelson Cruz contra los Cerdos. Entonces, hablaban que sí, que ellos pudieran entrar como emergentes. Y ahora, cuando se ausenta Vladimir Guerrero Jr. y comienza realmente este problema sobre quién pudiera ser de primera base, creo que el rol de Cano cambió. Primero, por ser un veterano, y eso vale mucho desde mi punto de vista en este tipo de torneos. Y segundo, porque la ofensiva de Cano lo respalda. Ojo, también ha tenido participación en primera base en las grandes ligas. De hecho, no vamos a números específicos, tiene un total de 88.2 entradas como primera base para 14 juegos. Entonces, en ese tiempo ha respondido en la ofensiva, que es lo que lo diferencia de Jeimer Candelario. Para ser exactos, 302 ha bateado en 43 turnos como primera base, Cano en las grandes ligas, y vitalicio tiene un WRC Plus de 142, es decir, 42% más o mejor que el bateador promedio de la liga. Nelson Cruz solo ha tenido experiencia en un solo juego como primera base, así que considero que sería más aceptable si lo consideraran aún, como indican por ahí los reportes, emergente ante los zurdos. Y Francisco Mejía también tiene experiencia como primera base en las grandes ligas, pero es más corta, aunque más reciente, eso es importante, en 2022 la tuvo, aunque fue muy breve. Pero sí hubo una más estable, que fue de 4 juegos, con los Rays de Tampa Bay, que fue un total de 15 innings y 2 tercios. Pero realmente me parece que entre los 4, Cano es que debería ser ese inicialista regular. De hecho, hace horas también se dio a conocer, parte de distintos periodistas dominicanos, que Nelson Cruz dijo que Robinson Cano pudiera cubrir distintas posiciones, entre ellas el primera base. Entonces, posiblemente veamos al veterano ser ese inicialista regular del equipo. Ahora vamos con un análisis de los mejores lanzadores que tendrán actividad en el Clásico Mundial de Béisbol. Iniciamos con Yu Darvish, quien es el que tiene más tiempo de acción en las grandes ligas de los serpentineros que analizamos el día de hoy, y quien me parece tiene más méritos por los cambios que ha adoptado en su carrera para ver renacer la misma. ¿O es que acaso no recuerdan los reclamos de los fanáticos de los Dodgers de Los Ángeles en aquella Serie Mundial del año 2017? Darvish tiene un buen repertorio, en el cual el picheo de mayor utilización es su cutter, con un 35.2%, seguida por su recta 4 costuras en un 25.2%, su slider, sinker, splitter y curva en ese orden. Y es que no solo se trata de una amplia gama de opciones para Darvish, sino que sabe hacer uso de ellas.
De hecho, es precisamente eso lo que ha evolucionado en el transcurso de su carrera. El nipón es notoriamente selectivo y diverso en sus picheos. Para muchos lanzadores, la cuatro costuras es la opción más fácil de controlar, con la que se sienten quizás más cómodos para prepararse ante lanzamientos secundarios o para buscar un strike cuando sea necesario. Pero este no es el caso de Darvish siempre, puesto que la utiliza en una tasa baja cuando está atrás en la cuenta. Desde el 2020 para acá, el japonés usa significativamente su cutter, que no es precisamente una bola rápida, en la mayoría de las cuentas que no sean de 2 strikes. En ese caso, sí acude a la recta, pero solo en un 31.6%, algo que cambió ya que en 2021 usaba más su slider en esa situación en un 25.7%. Devolvámonos al 31.6% de utilización de la recta. Considerando que esto no es realmente la mayoría, los bateadores se les dificulta hacer el ajuste porque cuando están detrás en la cuenta buscan la bola rápida de Darvish, pero puede que esto no sea así. Eso sin contar que su recta está por encima del promedio en un 9% en movimiento vertical de las grandes ligas y es de esos lanzadores selectos que aún les resulta conseguir una buena tasa de whiff en cuenta de 2 strikes, usando su recta, algo que está desapareciendo con la tendencia de los picheos quebrados en esas situaciones en las mayores. Además que su extensión también está por encima del promedio, específicamente en 74 en el First and Tier Rankings. Todo esto son factores que por supuesto influyen en Darvish, que además viene de registrar su whip más bajo de 0.95 y la segunda tasa de boletos más baja de su carrera, que fue de 4.8%. Por supuesto que tenemos al fenómeno paisano de Darvish, Shohei Ohtani, quien viene de su mejor campaña en las mayores como lanzador. Repasemos un poco los números en ese 2022. Efectividad de 2.33, pero lo que llama poderosamente la atención es que su FIP y SIERA se mantuvieron casi perfectamente congruentes con su era. El picheo independiente de fildeo fue de 2.40 y su SIERA fue de 2.73. Su tasa de ponches fue de 33.2%. La mayor de su carrera. De hecho, figuró de segundo en todas las grandes ligas en ponches por cada 9 innings con una tasa del 11.87%. También bajó su tasa de rodados. Incluso es tan sorprendente que su XFIP también estuvo cerca de su SIERA, su FIP y su ERA porque fue de 2.65. Además, su WAR fue destacable como lanzador de 5.6. Ohtani ha cambiado como pitcher y las métricas sorprendentemente así lo demuestran. Su repertorio es de 7 lanzamientos y curiosamente el de mayor utilización en el último año fue la sweeper, que estuvo en un 37.4%, seguido por su recta en un 27.5%. En 2021 su sweeper estaba de segundo, ahí el primer cambio, y se ha convertido en el picheo con el cual se siente más cómodo en cuenta de 2 strikes en general, pero su splitter es usado en cuenta de 0 y 2 y de 1 y 2. Este es otro aspecto que Ohtani ha ajustado al acudir a los picheos secundarios temprano en las cuentas para buscar esos swings. En 2020 su recta es la que predominaba en cuenta de 2 strikes, mientras que en 2021 fue su splitter y en 2022 fue su sweeper. Allí vemos el cambio de Ohtani en este aspecto. Sin duda que el uso de la tecnología ha sido uno de esos factores que ha influido para que Ohtani haya evolucionado como lanzador, puesto que incluso si nos vamos a los números, su spin rate aumentó en sus lanzamientos, lo que genera, por supuesto, mayor potencial de movimiento. Es más, partiendo de ello, su sweeper ha generado un quiebre horizontal positivo en las últimas 2 temporadas, cuando en realidad las 2 anteriores a ellas estaba en un valor negativo. Claro que el vigente campeón del Cy Young de la Liga Nacional debía estar en esta lista, Sandy Alcántara, quien será el abridor para el primer encuentro de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Tuvo un año de ensueño en 2022. Un lanzador un tanto peculiar, usando mayormente su cambio, pero no muy lejos ese porcentaje de la recta. No tiene una gran extensión, es de 5.9. De hecho, está muy por debajo del promedio, así fue en 2022 de las grandes ligas. Si algo
lo que destaca de Alcántara, pero mucho, es cómo ha cambiado la tasa de utilización de su cambio. En el año 2021 estaba de tercero en el orden de sus picheos y ahora en 2022 está de primero. Alcántara está por encima en lo que concierne a dominio a comando, obtiene una buena cantidad de strikes con swing, es decir, whiff, y también gana muchos strikes cantados. Y todo esto combinado con su increíble resistencia que le permitió trabajar por muchas entradas, específicamente 228 y 2/3 en 2022, la mayor cantidad en las mayores en 6 temporadas, y completó, por cierto, 6 aperturas, empatando la mayor cantidad de 2011, lo convierten en un verdadero caballo de batalla. 2.28 de efectividad, 2.99 de FIP, 3.29 un poquito más elevado de XFIP y 3.42 de Sierra. Todo esto en el último año, que lo acreditaron como un Cy Young de la Liga Nacional. No tiene un movimiento por encima del promedio en su slider y en su recta, pero el éxito de Alcántara se dirige o se debe en gran parte, expresado por el mismo lanzador dominicano, a la mezcla de los lanzamientos de manera acertada, tratando de mantenerlos todos en el mismo rango. En otras palabras, no variar la tasa de utilización significativamente, haciendo que el conteo no sea algo fijo o que dicte su enfoque para saber qué debe lanzar. Y esto, por supuesto, combinado con su buena velocidad, es lo que permite que Alcántara se esté en esta lista como uno de los mejores abridores para el Clásico Mundial. El lanzador mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, es considerado actualmente como uno de los abridores más dominantes en las grandes ligas. Y quizás me atrevo a decir que está un poco infravalorado. Realmente es destacable que con solo 3 picheos disponibles en su arsenal pueda causar suficientes estragos como para registrar una efectividad de 2.16 y entrar en ese posible debate para el Cy Young de la Liga Nacional. Urías ha bajado la tasa de utilización de su recta en los últimos 2 años. Una parte de su éxito se debe a eso y juega un papel fundamental aunado a su slurve, que genera un quiebre horizontal promedio en todo el sentido de la palabra, porque está en cero, es decir, ni está por encima ni por debajo en las mayores, mientras que su recta sí cuenta con un movimiento vertical por encima del promedio del 2%. Pero realmente, si a eso le sumas que no tiene una extensión para nada llamativa, es más, está apenas el 6 en percentile ranking, te preguntas, ¿pero qué se debe lo dominante que es Urías? Y pasa un caso similar como el de Sandy Alcántara. De hecho, si nos vamos a su cuenta de 2 strikes, es muy bajo el diferencial del uso de la recta y de su slurve, específicamente de 42.1 en la recta y de 34.8% en la slurve. Entonces, de cierta manera, se vuelve indescifrable para los bateadores. Y así finaliza este primer episodio de Cap Stats. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esto apenas comienza. Nos veremos en este espacio cada miércoles. Hasta la próxima semana.